Buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy vamos a presentarles unas noticias de fenómeno económico mundial para todos nosotros. Esto lo va a presentar mi persona Laura González y mi compañera en el set, María Angélica Trujillo. Buenas tardes a todos. A continuación vamos a hablar sobre la globalización. Sigamos. ¿Listo? Bueno, en la globalización sabemos que es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos tanto económico, político, tecnológico, social y cultural. Esto se ha venido convirtiendo en el mundo, ha convertido, perdón, el mundo en un lugar cada vez más interconectado. Aparte de todo esto, de los estudios realizados, encontramos que la disolución progresiva de las fronteras, tanto económicas y comunicacionales, ha generado una gran expansión capitalista. Esto a su vez ha posibilitado todo lo que son las inversiones y transacciones financieras globales orientadas a los mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente pues resultaban bastante difíciles o altamente costosos. Todo este proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, ha generado gran impacto en aspectos económicos y políticos, como también ha tenido un mayor acceso a todo lo que es la educación, tecnología y entre otros. El origen de la globalización, pues es un fenómeno palpable, sobre todo desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se suele señalar que tuvo un inicio con la llegada de Colón a América a finales del siglo XV y con la colonización por parte de las potencias europeas alrededor del mundo. Como tal, la globalización es el resultado de la consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión de flujo del comercio mundial, así como de los principales avances tecnológicos, especialmente en materia comunicacional. Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, sobre todo el Internet, han jugado un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Ya las características de la globalización vamos a encontrar 9 características principales. Primero, es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Segundo, es universal. ¿Por qué? Pues abarca todos los aspectos de la vida, tanto humana y social. Tercero, es desigual y asimétrica, que quiere decir que ya que esta repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación pues es en el poder mundial. Cuarto, es impredecible, es decir, que sus resultados no pueden ser anticipados. Quinta, depende de toda la conectividad y las telecomunicaciones. Sexto, supone la reorganización espacial de la producción. Séptimo, globaliza las mercancías y favorece toda la uniformidad del consumo. Y por último, conforma un modelo financiero mundial. Bueno, las ventajas y desventajas que ha tenido la globalización. Como tal, la globalización pues tiene un conjunto de acciones que tienen un tanto aspectos positivos como negativos y pues de allí se hace la mención de las ventajas y las desventajas. Las ventajas que ha tenido la globalización pues ha sido el desarrollo de un mercado más global, la interconexión de las sociedades como acceso de recursos informáticos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importados, aumento de inversiones extranjeras, desarrollo exponencial del comercio internacional, un favorecimiento en las relaciones internacionales, un proceso de intercambio cultural, aumento del turismo y un desarrollo tecnológico. Entre las desventajas se pueden mencionar que había una incapacidad del Estado Nacional como ente del control y administración. Hay una obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local. Ha habido un aumento del intervencionismo extranjero, una concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, un aumento de la brecha en la distribución de la riqueza y construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales. Además, ha habido una uniformidad en el consumo. Bueno, a continuación vamos a encontrar las causas y consecuencias de la globalización. En las causas vamos a encontrar 6 causas principales, que son las que inmediatamente podemos mencionar. Primero, los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX. Segundo, el fin de la Guerra Fría. Tercero, la consolidación del modelo capitalista. Cuarto, la necesidad de ampliar mercados económicos. Quinto, la revolución en materia de telecomunicaciones e informática. Y sexto, la liberación de los mercados capitales. Luego de esto ya vamos a realizar las consecuencias de la globalización como un proceso histórico.
En primer lugar, encontramos la pobreza extrema y la concentración de la riqueza. En esto que podemos ver, la riqueza se concentra en los países desarrollados y solo un 25% de estas inversiones internacionales van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute en un aumento del número de personas que viven en pobreza extrema. Segundo, el aumento del desempleo, pues algunos economistas sostienen que en las últimas décadas la globalización y la revolución científica, junto con la tecnología, han sido las principales causas del aumento de desempleo. Por último, encontramos la pérdida de identidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues los autores críticos de la globalización también sostienen que esto favorece la pérdida de identidad cultural tradicional en favor de una idea cultural global, que esto pues está impuesta por grandes potencias sobre el resto del mundo. Los tipos de la globalización. Como habíamos mencionado al comienzo, hay unos aspectos que ha traído consigo la globalización y entre ellos sus diferentes en el ámbito tanto económico, político, social, cultural, tecnológico. A continuación vamos a hablar de la globalización económica y la globalización política. En la globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de bienes de capital, sea financiero, comercial y productivo. Esto como tal se da el surgimiento de bloques económicos. Lo que quiere decir es que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es en el caso de Mercosur en Latinoamérica y en la Unión Europea, como en el caso ya del continente europeo. En el siglo XXI, la globalización económica se intensificó más logrando un impacto en el mercado de trabajo y comercio internacional. En cuanto a la globalización política, esta ha fomentado una creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta a una solución de problemas que se han venido dando y que nos afectan a todos. Por ello, se han creado instituciones y organizaciones de carácter internacional. Un ejemplo de ello es la Organización de las Naciones Unidas, que ha, como tal, que ha venido enfrentando problemas de ámbito climático, índices de pobreza, el uso de los diferentes recursos, entre otros. Encontramos también la globalización tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, internet y medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos en el área de industria y salud. Vivimos en un mundo interconectado. En realidad las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en un país y alrededor del mundo a través de los diversos canales y comunicación que existen. Los medios de transporte también se han beneficiado de este avance tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para reducir el consumo de combustible, los niveles de contaminación y para ello los vehículos poseen mayores sistemas de seguridad, entre otros. Luego de esto ya encontramos la globalización cultural. En la globalización cultural encontramos que se ha generado como consecuencia de las relaciones derivadas del intercambio de la información, tecnología, economía, turismo, entre otros. Al expandir todos los mercados y el intercambio, se han producido importantes conexiones entre países y comunidades por medio del cine, televisión, literatura, música, gastronomía, moda, teatro, en museos, entre otros. También vemos que los grupos sociales de menor tamaño se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios. Luego de esto encontramos la globalización social. En esta se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Un mundo globalizado en el ámbito social es aquel que todos los seres humanos son considerados iguales sin importar su clase social, creencias religiosas ni culturas. Ahora bien, hablando de la globalización en regiones económicas. En la nueva era de la globalización, el conocimiento es clave para despejar la incertidumbre y potenciar las salidas de un crecimiento racional y sostenido. La globalización involucra inexonerablemente integración de los mercados de los países y las tecnologías a un grado que nunca antes se había visto. De esta manera, tanto los individuos, organizaciones y países pueden llegar más lejos en el mundo.
Bueno, a continuación encontramos el continente americano. En el continente americano, los impactos de la globalización en América son dispares, especialmente entre América del Norte y América Latina. Esto es debido a que las características políticas, económicas y culturales son muy diversas entre los distintos estados que conforman el continente. La diferencia de todo esto se hace más evidente ya que Canadá y Estados Unidos fueron parte de los países que impulsaron la tercera ola globalizadora y por ende estuvieron profundamente incluidos en el tema, lo que les permitió un avance más marcado con el resto de los estados de América. Los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio y el Mercado Común del Sur, que es Mercosur, han aumentado significativamente el comercio e integrado en varios aspectos a los estados que conforman parte de dichos acuerdos. Como también encontramos que con la tecnología de la información como principal herramienta para integrarse a la globalización, América Latina tiene el reto de invertir en el desarrollo de infraestructura tecnológica. Las economías latinoamericanas han hecho esfuerzos por ampliamente de la economía global dentro de los mismos países que se han dejado excluidos en sectores enteros de la población. También vemos que la clase política latinoamericana era caracterizada por ser defensora de los proyectos nacionales. Ahora también debe promover todo lo que es la globalización para hacer partícipes a sus estados de los beneficios que ésta trae. La ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación. Con la creciente fuerza del mercado, el papel del Estado para intervenir en la economía se reduce. La creciente importancia de organismos internacionales, especialmente en aquellos que relacionan las finanzas y el comercio internacional, se puede llegar a limitar el campo de acción de los gobiernos. Por tanto, ya no es posible que estos tomen decisiones unilaterales en cuestión de inversión. Ya en el aspecto cultural, es evidente que la globalización lleva el estilo de vida y las tradiciones estadounidenses como principales banderas culturales y esto se hace pues visible en todo el mundo. También vemos que la globalización y sus cambios económicos en América, especialmente en América Latina, han proporcionado que las mujeres tengan una mayor inserción en el mercado laboral. La disminución de los salarios para ciertos tipos de trabajadores dio lugar a que las mujeres, debido a que pues había precaria situación económica de sus familias, se vieran la necesidad de participar en actividades remuneradas. Bueno, la nueva ideología derivada de toda la globalización hace que las mujeres hayan adquirido importancia gracias a sus aportes económicos y sus movilizaciones sociales como tal. Ahora pasando al continente europeo, la globalización en Europa se ha establecido como un objetivo de aprovechar las oportunidades que brinda el fenómeno y disminuir los efectos negativos que trae. Para eso vamos a nombrar 4 aspectos que ha traído con este en Europa. El aumento del comercio para las empresas europeas. Como tal, el régimen comercial europeo y los numerosos acuerdos comerciales negociados por la Unión Europea hacen que sea una buena región para hacer los negocios. Es principal negocio comercial de 80 países. La Unión Europea es uno de los principales actores en el comercio internacional, además de los Estados Unidos y China, y las exportaciones de la Unión Europea, que representan más del 15% de las exportaciones mundiales. Más del 80% de las exportaciones de los europeos son pequeñas y medianas empresas, conocidas también como las pymes. Las oportunidades del trabajo. La globalización también ha proporcionado oportunidades de trabajo. En el 2017, más de 36 millones de empleos, o sea, 1 de cada 7, en la Unión Europea fueron apoyados por las exportaciones de esta y cada 1.000 millones en exportaciones de la Unión Económica. Sirve para apoyar una media de unos 13.000 empleos dentro de la Unión. Las ventajas para el consumidor. Con los grandes beneficios de la globalización y el comercio, el consumidor proviene de las importaciones. ¿Verdad? Los acuerdos comerciales significan que los importadores pagan menos derechos, junto con una mayor competencia. Eso significa precios más bajos como en productos de teléfonos, televisores, software, automóviles, ropa, entre otros, y los servicios también. Los consumidores también pueden beneficiarse de una mayor variedad de productos y servicios. Los beneficios del comercio intracomunitario. Dentro de la Unión Europea, el mercado único tiene como objetivo eliminar las barreras al comercio entre los países de la Unión.
El mercado único europeo es el mayor espacio económico sin barreras del mundo. Bueno, en el continente asiático vamos a encontrar que Japón ha sido un caso paradigmático debido a que fue el primer país asiático que ingresó por vía de la industrialización al mercado capitalista y que a pesar de haber perdido una guerra mundial se convirtió en una de las mayores potencias. Luego vemos que China es el motor que impulsa el crecimiento. La alta población de esta región y los bajos costes operativos han llevado a que los economistas de todo el mundo predigan que Asia se convertiría en la fuerza dominante en el siglo XXI. Bueno, 4 de los 12 países que más han ampliado su presencia global en los últimos años son asiáticos. Estamos con China, Corea del Sur, Singapur y Vietnam. Como también encontramos que Asia en la BRICS. Rusia, India y China forman parte de las potencias emergentes BRICS. Estas naciones tienen en común una gran población, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales de una gigantesca cantidad de recursos naturales y lo más importante son las enormes cifras que han presentado en el crecimiento de su PIB y de participación en el comercio mundial, lo que los hace más atractivos como destino de inversiones. El futuro de Asia por la globalización económica. Los bancos mundiales y los principales economistas están de acuerdo con que la economía asiática pues dominará al resto del mundo. Douglas McWilliams, economista jefe del Centro de Investigaciones Económicas y Comerciales, argumenta que los inversores comenzarán a ser más globales en sus perspectivas y que a una mayor inversión de capital hará que estos países de mano de obra barata se conviertan en grandes potencias. Ahora el continente africano. La globalización tiene dos elementos principales, el económico y el social, con la tecnología como principal facilitador del mismo. Pensemos en lo pequeño que se ha vuelto el mundo con el Internet y por lo menos en África, la gran mayoría de los usuarios tienen teléfonos móviles, más que en Estados Unidos y Europa, puesto que tienen más de 700 millones de usuarios que hacen parte de la nueva tecnología. El claro incremento de la inversión extranjera directa en las economías de los países africanos durante las 2 últimas décadas ha sido uno de los principales canales de la globalización y sus efectos en África. La inversión extranjera directa ascendió a 46.000 millones de dólares en el 2018, en contraste con la tendencia mundial a la disminución, y se registró un aumento de un 11% con respecto a las cifras del 2017. Entonces, ¿por qué el mundo ha tomado conciencia de repente del potencial de África? Pues la primera razón es que esto parece una consecuencia inevitable de la globalización. Al intensificarse la conectividad, resultaba lógico que el capital mundial iniciara un inexorable avance más allá de los mercados relativamente saturados de las industrializadas economías del occidente y se dirigieran hacia nuevos mercados en África y Asia, además de avanzar también hacia los antiguos países comunistas de Europa Oriental y los mercados emergentes de América Latina. El rendimiento de las inversiones africanas es uno de los más altos del mundo. Los inversores extranjeros suelen encontrar los mercados africanos muy rentables debido a la ausencia de una fuerte competencia, la presencia de una clase de consumidores en ascenso y la ventaja de ser los primeros en explorar un terreno inversor relativamente desconocido. La globalización económica ha tenido resultados desiguales para África. Para los países africanos, los beneficios de apertura a las fuerzas económicas internacionales sin una preparación interna adecuada se han visto limitados y contrarrestados con creces por los efectos negativos de la participación del continente en la globalización económica. El ajuste estructural y la liberación sin los cimientos adecuados como condición básica provocaron la desindustrialización efectiva del continente debido al debilitamiento del sector manufacturero. El aumento de la desigualdad de ingresos y unas grandes caídas en los ingresos medios per cápita en muchos de los países africanos.
La liberalización del comercio bajo los regímenes de la Organización Mundial del Comercio no ha aportado beneficios. Los ingresos procedentes de los aranceles de los que antes podían disponer los países africanos se han eliminado y no han sido sustituidos por una movilización efectiva de recursos internos a través de impuestos y otros métodos. Bueno, en el continente de Oceanía vamos a encontrar que, bueno, pues esta región es la menos poblada del mundo si exceptuamos Antártida. La heterogénea, ya que se hallan los descendentes de europeos como los británicos y otras inmigraciones europeas, los indígenas pertenecientes a diferentes ramas como los polinesios, melanesios, micronesios, papúes, etcétera, los mestizos y una minoría de negros y mulatos. Los países más desarrollados de Oceanía son Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Fiji. Desde que Australia se abrió la globalización, ha tenido una mejoría en su economía desde hace 15 años. Australia ha crecido en un promedio de 3.7% sin ninguna señal de recesión. Las acciones de mercado han crecido en un 37% este año y han registrado un número de récord de intercambio comercial. El boom ha recortado drásticamente el desempleo y ha duplicado el bienestar del país. Son pocos los países que se han beneficiado con la globalización, pues como Australia transformándose de un mercado aislado a uno que está tomando bastante ventaja. En el sector bancario encontramos que se abrió a compañías extranjeras, eliminando todo lo que se convirtió en una comunidad de inversión bancaria exitosa a una de las industrias pioneras junto a una educación internacional. Los altos salarios junto con una nueva tecnología han dado como resultado de ganancias dramáticas a la productividad. Australia ha estado involucrada en intercambios comerciales, inversiones, flujos financieros, transferencias de tecnología y migración de trabajo desde su fundación como colonia, y esto es lo que ha cambiado, pues lo que ha cambiado es el tamaño, dirección y la influencia de estas transferencias. El impacto de la globalización también cambió la estructura de los intercambios comerciales, pues ha habido un crecimiento considerable en toda la manufactura y en la industria de los servicios, mientras que el crecimiento del sector rural ha sido pues limitado. Australia también ha tenido un crecimiento en la aceptación y uso de la tecnología y de la comunicación que ha tenido intercambio globalizado. También se aumenta la aceptación de las compras por Internet entre los consumidores australianos. Más de 1.3 millones de australianos adultos compran u ordenan bienes y servicios para un uso privado desde el Internet. Otro componente de la globalización es el potencial impacto de los cambios en los mercados globales de las economías. Esto pues significa que las empresas consideran la entrada potencial de competidores internacionales en sus mercados y sus estrategias y políticas, ya que estas están basadas en lo que podría pasar si productos baratos extranjeros entraran en el mercado. Bueno, gracias por su atención, pero antes vamos a dar una pequeña conclusión sobre la globalización. Pues como tal, este proceso ha sido un proceso que no se ha dado en un corto tiempo, por el contrario, ha llevado años y pues aún como tal no se ha concluido en totalidad. Además de que todos estos cambios han presentado situaciones positivas y negativas y pues desafíos que todavía se cumplen y otros todavía quedan por cumplirse. Entonces, la globalización no es más que un efecto que ha traído consigo a ciertas economías un efecto de expansión y desarrollo, que todavía falta para algunos países y como hablamos en África todavía sigue con la esperanza de que sea un país ya en vía de desarrollo para la globalización y que mejore su situación. Muchísimas gracias.